vale, bueno, muy bien. Entonces, chévere poder compartir con ellos. Pues, André, muchas gracias. Voy a hacer una presentación tuya rápida, pero sobre todo Claro. te voy a dar a ti la palabra. Una bienvenida a todos los que están aquí acompañándonos en este esfuerzo que hace WeWork por mantener vivos sus espacios y ampliarlos a toda la región de América Latina. El objetivo hoy es hablar del viaje de la medición. Hace 8 días estuvimos con Monse Gutiérrez de L'Oréal México, que tiene una responsabilidad enorme para toda América Latina, y hoy nos acompaña Andrea Bárcenas, que está en Perú, ella es encargada de comunicaciones en L'Oréal Perú. Cuéntanos un poco de tu responsabilidad y el tiempo que llevas con L'Oréal, que es una marca maravillosa. Claro que sí, gracias primero por la invitación. Y bueno, les cuento, yo soy colombiana, también pueden darse cuenta ahí por No. el acento, no se nota, pero vivo acá en Perú ya hace 4 años larguitos y con L'Oréal estoy hace 3. Y mi responsabilidad, básicamente, bueno, es muy similar al trabajo que Monse seguramente ya les ha contado, pero lo que yo hago es ver la parte de comunicación corporativa y toda la conexión que tenemos nosotros con nuestras audiencias internas y externas. También veo la parte de asuntos públicos y la parte de sostenibilidad para la filial acá en Perú. Ok, muy bien. Pues Andrea, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La idea de estos espacios para nosotros desde BUO es poder precisamente hablar con personas no solo que son expertas en el tema, sino que además lo viven en el día a día, con unas marcas increíbles, con unos retos regionales. Y aunque tú y yo personalmente nunca hemos trabajado, sé que te llega parte de la información que comparte BUO con el equipo regional. Y la idea es que tengamos una conversación pues muy ligera, una hora de una conversación muy ligera. Sobre todo voy a ayudar a romper el hielo y que nos ayudes a compartir desde tu experiencia. Voy a compartir pantalla Buenísimo. eh, donde tengo una presentación que va a guiar la conversación, pero no es mucho más. Para los que están llegando, bienvenidos. Excelente. Mi nombre es Juan Fernando Giraldo. Soy socio fundador de BUO, que es una empresa colombiana con alcance regional y global de medición de comunicaciones. Y acompañamos al equipo de L'Oréal ya hace casi unos 3 años en toda la región a fortalecer y crear su sistema de medición. Y una de las razones por las que nos encanta que nos acompañen Andrea, Montserrat y los demás del equipo que puedan estar con nosotros es que hemos aprendido muchísimo de trabajar con ustedes. Casi que nosotros proponemos y una vez está puesto sobre la mesa, ustedes empiezan a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a mejorar en una velocidad tremenda, y eso ha fortalecido un montón al equipo, y por eso nos parece muy interesante compartir esas experiencias de ustedes con nosotros. Voy a arrancar con una afirmación. Yo sospecho que ya mi pantalla se ve, y es un director sin datos realmente es un chamán. Yo no sé, Andrea, sé que eres colombiana, pero en Perú el concepto de chamán también es más o menos el mismo, y Sí, es por supuesto. una persona que está adivinando, una persona que no está, que está jugando desde la intuición, casi que tiene que persuadir a sus organizaciones con mucha habilidad de qué es lo que hay que hacer. Y los datos hoy ayudan precisamente a los equipos de comunicaciones y a los directores de comunicaciones a navegar en unos ambientes que por lo general son bastante digamos, que tienen bastantes retos en términos de sacar una estrategia adelante. Hay muchas piezas en movimiento, hay presupuestos reducidos, hay equipos distribuidos, hay marcas que se comportan cada uno diferentes, y por si fuera poco, además, en medio de una crisis donde cambió todo, cómo nos organizábamos Claro. como empresas, cómo el consumidor estaba buscando sus productos, cómo se relacionaban con las marcas. Entonces, háblanos un poco de tu historia con los datos en la medición de comunicaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Ni siquiera solo en lo real, sino en el camino desde que te graduaste de la universidad, y cómo han ido apareciendo los datos en tu vida. Claro que sí. Pues mira, hay algo que nosotros siempre compartimos con el equipo en general, y es que es muy difícil, e históricamente venía siendo muy difícil medir el trabajo que nosotros hacíamos como comunicadores, porque el impacto que a veces tenía era difícil de recoger, digamos, con números exactos. A veces era un feedback más cualitativo. Entonces, realmente con la digitalización y con este tipo de herramientas,
se vuelve mucho más fácil y accesible para nosotros el poder medir estos datos y, por supuesto, como consecuencia, tomar decisiones más informadas, ¿no? Porque antes quizás actuábamos mucho con el criterio y la experiencia, pero ahorita estamos escuchando realmente lo que nuestras audiencias están compartiendo, lo que realmente quieren y, súper importante, estamos entendiendo cuál es el impacto real de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto sin lugar a duda nos permite involucrarnos en el negocio de una manera mucho más profesional. O sea, nosotros ahorita no estamos presentando planes y estrategias basados en solo experiencia, que igual es muy valioso, o en el criterio que tenemos como comunicadores, sino al igual que ahorita lo hace el equipo digital, por ejemplo, de nuestras marcas, al igual que lo hace el equipo de ventas, estamos presentando datos duros que nos permiten interpretar cuáles van a ser nuestros siguientes pasos. Así que sí veo un salto muy grande ahora que tenemos a la mano estas herramientas digitales. Tremendo. Ahí recojo tres cosas que te voy a decir. La primera es poderle contar a la organización ustedes qué están haciendo, cómo han avanzado. Lo segundo es poder saber qué hacer, ¿no? Tener más certeza a la hora de actuar. Y lo tercero, que también es bien importante, yo creo que en este viaje de la medición lo vamos a ver, es, y estamos siendo más relevantes para el negocio. Estamos demostrando que estamos haciendo un aporte para el negocio. Antes de arrancar porque claro, eso se oye bonito, pero posiblemente personas que nos estén oyendo, tanto de nuestro equipo de medición como de personas que están interesadas en este viaje de la medición, además, posteriormente compartiremos este video con personas que están trabajando en comunicaciones, es tratar de invitarte a recordar cuándo fue la primera vez que empezaste a ver que se ponían datos sobre la mesa, o qué tipo de datos empezaron a aparecer al principio, que se empezó a sentir como esos pasos pequeños de la demanda de información más cuantitativa o por lo menos más aterrizada para la toma de decisiones. ¿Tienes alguna anécdota o algo en mente? Pues mira, al inicio yo pienso que nosotros medíamos mucho, era como decimos, mirándonos al ombligo, ¿no? O sea, como cuántas piezas estás sacando, cuántas activaciones estás haciendo, y entonces nos medíamos mucho por lo que nosotros hacíamos, ¿cierto? Que tú podías compararlo, digamos, contra el año anterior y decir, claro, este año tuve más campañas, tuve más activaciones, tuve más comunicados, pero siempre nos faltaba bueno, pero más no necesariamente significa mejor. O que tú hagas más activaciones no quiere decir que realmente estás conectando con tu audiencia. Entonces ahorita ese para mí es el cambio más grande. O sea, para responder a tu pregunta puntualmente, que antes nos estábamos mirando por qué hacíamos nosotros versus el año pasado o antepasado, pero no estábamos entendiendo si realmente lo que estábamos haciendo nos permitía conectar con la audiencia y construir un propósito compartido, que eso es lo que al final nos permite tener una relación a largo plazo con estos stakeholders. Claro, bueno, muy bien. Pues yo hace algunos años aprendí a hacer hiking, caminar en montañas, no nada muy sofisticado, nada muy extremo. Y cuando uno hace planeación de ese camino o de ese viaje, por lo general también tiene que poner unos puntos a dónde están los retos, cuáles son los bloqueos para uno estar preparado para eso. Entonces, antes de empezar el viaje, voy a hablar de 3 bloqueos, 3 retos, 3 barreras que hemos encontrado que son muy frecuentes para los equipos de comunicación que están emprendiendo este camino. El primero, y es tal vez el más frecuente, el que siempre nos dicen en Búho es: Juan, ese sistema de medición está muy chévere, lo necesito, me hace falta, pero no tengo presupuesto para esto. Nosotros hacemos parte de la Asociación Mundial de Medición y Evaluación de Comunicaciones, y en esta organización se hizo en el 2018 un censo en LATAM, haciendo una encuesta precisamente de qué tanto se estaban apropiando las buenas prácticas de medición y evaluación de comunicaciones. Y una de las preguntas era precisamente cuál era el presupuesto que se debería invertir en medición y evaluación de comunicaciones. Y encontramos que hay por lo menos hay un promedio, hay una respuesta más o menos homogénea que nos permite a nosotros
poderle decir a una organización, bueno, si no hay presupuesto para un sistema soñado de 7 paneles que parezca como Misión Imposible 3, donde estoy midiendo cada mensaje y cómo viaja, por lo menos sí pensar metodológicamente cómo ajustarlo a mis presupuestos. Y nos ha parecido interesante que obviamente los expertos, que son las agencias de relaciones públicas, reservan una mayor parte del presupuesto, casi 15% del presupuesto de toda la campaña para medir. Y no es sorprendente que el sector público en la región de América Latina tal vez es el que menos reserva recursos. Pero en promedio se ha encontrado que hoy, de pronto cada vez hay una necesidad de que sea mayor, pero hoy en promedio 10% del presupuesto general en comunicaciones está siendo asignado a hacer la medición. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de pelear por un presupuesto o de pronto te está llegando y te lo exigen? ¿Cómo funciona para ti en L'Oréal Perú, el reto o la barrera de no hay presupuesto para medir? Tenemos una campañota, tenemos un plan, tenemos una estrategia, pero para medir no hay presupuesto. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo enfrentan esa barrera? Pues mira, como nosotros lo hemos enfrentado y que yo creo que para muchas empresas es la solución, es trabajar en equipo con todos los países de la zona. Entonces, este tipo de herramientas, y que es la maravilla de que sea digital, es que nos puede servir a todos los países con una misma fórmula que abarque, ¿no?, la estrategia que todos estamos trabajando. Entonces, realmente te digo, si yo tuviera que pagar como país la herramienta sola, no podría hacerlo. O sea, estaría en mis sueños, como tú dices, me encantaría, pero no podría. Entonces, esa unión que hace la fuerza realmente se evidencia en este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final nosotros usamos la herramienta digital que nos permite, uno, tener acceso al presupuesto, porque es más probable que a ti te acepten un presupuesto cuando muchos más países se van a ver beneficiados que si solo es un país en la zona. La otra ventaja es que todos empezamos a medirnos de la misma manera. Y eso es súper, súper eficiente porque, como yo te contaba antes, solíamos medirnos mirándonos al ombligo. Entonces, la situación de cada país era distinta, los equipos eran distintos, los KPIs eran distintos, e inclusive las fórmulas de llegar a estos KPIs eran distintos. Entonces, tener esta herramienta como zona no solo nos permite tener un presupuesto aprobado, sino que también nos da el beneficio de estar muy en sintonía. Buenísimo. Y el titular lo pusiste tú, la unión hace la fuerza. Esa es la forma de enfrentar esa primer barrera para ustedes. Hemos encontrado en algunos otros casos que a veces hay un menú muy restringido de opciones. Entonces, cuando se piensa en medición, a veces se piensa en cosas muy específicas, y parte de lo que nos ha funcionado a nosotros también para enfrentar el reto del presupuesto es, por un lado, ver qué otras opciones hay. Metodológicamente, ¿qué más nos podemos inventar para asegurarnos que podemos medir el impacto del trabajo de comunicaciones y su aporte al negocio? Y lo otro es ese reto de comunicar internamente que se puede demostrar cómo impacta al negocio. Entonces, ahí se forma un ciclo. Muchas veces hemos literalmente acompañado a un cliente con poquito presupuesto a partir de los resultados a que él mismo pueda convencer a la organización de que se puede ampliar el presupuesto porque se demuestra el impacto en el negocio. Exactamente. El segundo reto con el que nos encontramos con frecuencia es no cuento con el apoyo para invertir en medición. Entonces, incluso si tengo el presupuesto, a veces no hay como la convicción, o hay una cultura corporativa que no necesariamente tiene el hábito de medir, o no tiene un tablero que reporta el resultado de la organización o que se reporta entre ellos. Entonces, hemos descubierto que la cultura corporativa es tremendamente importante para que se apropie el sistema de medición. En esta encuesta, por ejemplo, acá hay como tres resultados que nos parecieron muy interesantes de la brecha que hay entre lo que ve el CEO y lo que ve el DIRCOM en términos de medición de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, lo que ven en esta respuesta de esta encuesta es, mientras que el CEO decía, siento que debo poner más atención en la medición de comunicaciones, el DIRCOM siente 15% menos que esa necesidad. Pero cuando uno va a ver qué tan al día están en herramientas de medición,
el CEO, el 41% cree que está al día y solo el 21% de los directores de comunicación cree que está al día. Esa brecha es fundamental porque significa, primero, que en general sienten que no están al día, pero además el CEO se siente como el doble de confiado que están al día de lo que se siente el director de comunicación, y esa brecha es súper interesante. Y la brecha más amplia es que los CEOs no sienten tanto como los directores de comunicaciones que en otras regiones del mundo se toman más en serio la medición que en América Latina. Entonces, ahí hay otra brecha muy interesante, dice el CEO, casi que en la misma medida, estamos al día, digamos, casi el 40% dice estamos al día, y además creo que nos lo tomamos tan en serio como el resto de las regiones. El DIRCOM está diciendo no solo no estamos al día, sino que estamos muy lejos de lo que está el resto de las regiones en el mundo. Entonces, háblame de tu experiencia en esa brecha de percepción entre lo que está viendo el CEO o las áreas directivas y el director de comunicación. Claro que sí, yo pienso que esto tiene que ver, como tú mencionabas al inicio, con una cultura organizacional y que está también dentro de nuestra responsabilidad como DIRCOMs y como áreas de comunicación de profesionalizar mucho más el área, ¿no? Por lo mismo que yo te decía antes, nosotros quizás llevábamos datos que no reflejaban el mundo exterior, reflejaban cómo mejorábamos desde adentro. Y eso también no permitía más bien que el CEO o que los directivos entendieran dentro de qué contexto nos estábamos moviendo. Entonces, tú lo mencionaste hace un momento, es la misma data lo que luego nos da credibilidad para conseguir este apoyo. Entonces, es un esfuerzo que se hace al inicio, porque claro, tienes que primero tú convencer para que primero te aprueben las herramientas y te apoyen. Entonces ahí ya, claro, es una cuestión de prepararse, de darles contexto, porque bueno, si no es el expertise del CEO, precisamente nuestro rol es traerlos un poco más a la realidad que vive el mundo con respecto a cómo se miden y cómo se llevan las comunicaciones. Pero luego, una vez que tengamos este tipo de herramientas, yo pienso que es fundamental sacarle provecho al máximo. Y a pesar de que llevamos trabajando estos 3 años con Búho y que yo utilizo la herramienta muchísimo, yo pienso que aún hay más. O sea, si uno pudiera dedicarle muchas más horas al día a jugar, como yo digo, con estas herramientas, podríamos sacar mucho más contenido, y es esa data lo que luego nos da autoridad para negociar con nuestros CEOs. Entonces, pienso que es un win-win al final, porque nos permite hacer nuestro trabajo de una mejor manera, pero también nos da una luz para profesionalizar mucho más nuestro trabajo y que nos empiecen a ver también con los mismos ojos que ven a otros equipos. O sea, como ven a los equipos de digital, que ven temas de e-commerce, temas de social media con marcas. Entonces, como te digo, es una gran ventaja. Y eso último que acabas de decir, en nuestra experiencia es tal vez uno de los efectos emocionales más relevantes de la medición. Y es que el equipo de comunicaciones históricamente puede variar de cultura a cultura, pero pues no es el gerente financiero y no es el gerente de estrategia. Hay una mesa como un poquito desequilibrada, y lo que hemos visto es que un buen sistema de medición nivela la mesa y pone a la persona de comunicaciones al mismo nivel de los demás que están aportando, porque demuestran el valor de esos intangibles que ustedes, como directores de comunicación, protegen y que le aportan a la organización. Entonces, sin duda, ese último que mencionas es algo que hemos visto con mucha frecuencia, sobre todo en grandes empresas, donde la comunicación, a medida que se vuelve tan compleja, requiere una simplicidad tremenda para hablar de resultados y de progreso. Totalmente. El tercer obstáculo, la tercera barrera que hemos visto mucho en medición es, y teníamos de hecho un cliente español grande con presencia en toda la región, y nos decía esto, entre comillas, el equipo pierde mucho tiempo haciendo reportes. Entonces hay organizaciones que incluso antes de buscar ayuda externa y profesional en medición, les empiezan a hacer como reactivos, y es, nos toca monitorar en la siguiente junta, ¿cómo nos fue? Entonces saquemos el monitoreo y contemos cuántos kits y quién tiene el equivalente publicitario. Hemos visto 2 cosas de esto. La primera, y lo mencionaba hace un momento, a medida que el equipo de comunicaciones
va familiarizándose con herramientas, va descubriendo que hay un montón de metodologías adicionales que están disponibles para explorar cómo va la estrategia. Y esto además es algo que, como te decía cuando arrancamos, para nosotros L'Oréal es un gran aliado porque como agencia de medición nos obliga a mejorar y hoy nos está haciendo la pregunta de listo. Ya sabemos cómo lo estamos haciendo nosotros, ya nos vimos el ombligo, ya sabemos qué nos dicen las audiencias digitales, pero quiero dar un paso más. Y cuando salimos a explorar en América Latina familiaridad con este listado digamos, de estilos o de metodologías para poder indagar sobre la medición en comunicaciones, nos encontramos que a medida que uno va bajando de lo más obvio, que es el monitoreo y cobertura de medios o la actividad en redes sociales, y va entrando en un mundito un poco más complejo de la medición del impacto financiero, la reputación corporativa, la conexión de los empleados, el NPS de empleados interno, el entendimiento de mensajes claves, lo cualitativo. Cada vez menos usan ese tipo de herramientas. Entonces, el aprendizaje que hemos tenido nosotros es, y obviamente aquí sí, en causa propia, estoy haciendo casi propaganda, y es, ayuda mucho a los equipos tener un experto en medición, porque es el que está pensando siempre en cómo resolverlo, cómo es metodológicamente viable, y poder tener una relación estrecha con un cliente donde le podemos decir, de la estrategia que conozco ya hace 3 años, creemos que este es el mejor camino. Entonces quisiera, y yo al principio te hacía la pregunta de, ¿cuál es el primer dato que recuerdas que empezó a aparecer en tu mix de cosas relevantes para hacer la medición de comunicaciones? Venía un poco también este punto, y es, ¿qué tipo de instrumentos nuevos han pensado traer? ¿Qué les está haciendo falta? ¿Qué les gustaría tener para poder medir? Como si uno le pudiera pedir a Papá Noel, a mí me gustaría medir esto, hoy, ¿qué sería para ustedes? Pues mira, para responder tu primera pregunta, o sea, ¿qué fue lo que primero nosotros empezamos a medir? A nivel de comunicación externa, siempre fue, por ejemplo, el número de impactos que tú tenías. Pero luego, y esto también es algo que yo pienso que uno evoluciona también en cuanto a perspectiva cuando empieza a ver los datos. Te das cuenta que hay otras cosas más relevantes que solo el número de impactos. Y con ustedes lo vemos, ¿no? Y hemos construido, de hecho, un dashboard especial, que eso es importante también para que las compañías lo tengan, ¿no? No es una fórmula igual para todo el mundo. Y la ventaja de estas herramientas es que tú puedes construir algo personalizado con los KPIs que a ti te funcionen, que a ti te interesen como negocio. Entonces, eso es muy valioso y nos permite también ir abriendo puertas que nos permiten ver, bueno, mira, esto no lo estaba considerando y me va a servir. Entonces, en el caso de eso que te decía, ¿no? Al inicio veíamos impactos, ahora estamos viendo más cuál es el tono que tienen nuestras comunicaciones, cómo lo recibe la audiencia, ¿no? Yo te hablaba al inicio de conectar, que al final para mí eso es muy importante en la comunicación. ¿Cómo es que realmente lograste conectar con esa audiencia? Que conectaste porque tienen un propósito compartido. Entonces, eso lo podemos medir. Y para responder tu segunda pregunta, ¿qué quisiéramos empezar a medir mucho más? Y yo pienso que este es un reto que yo tengo, por lo menos en mi experiencia profesional, y es medir un poco más la parte interna, la parte de los stakeholders internos. Y pienso que ahí es donde tenemos quizás más retos hoy en día, porque se ha venido desarrollando mucho más rápido la parte de medición de audiencias externas. Entonces ya tenemos un conocimiento más claro, ya sabemos qué KPIs queremos medir, ya tenemos algunos años de experiencia, pero esa parte de las audiencias internas sigue siendo un reto, porque si bien muchas empresas tienen encuestas anuales, en fin, no tenemos esta visibilidad que sí tenemos, por ejemplo, con medios o con consumidores, que es al tiempo real, ¿no? O sea, una encuesta que quizás una empresa pueda tener cada tanto tiempo, no es tan rápida y no te permite tomar decisiones tan rápidas como tú ver algo en tiempo real. Entonces, para mí ese sería un punto así para pedirle a Papá Noel. Chéverísimo, Andrea. Y tenemos que hablar de eso, porque parte de lo que hemos aprendido, y coincido contigo, es que uno de los intangibles más valiosos para una organización es su cultura. Y la cultura se construye desde la comunicación interna.
Y medir eso es tan importante como estar midiendo lo que está ocurriendo hacia afuera. Y como dices, hemos encontrado, ahora que estamos desarrollando nosotros también sistemas para acompañar a hacer la medición interna de las comunicaciones y poner un termómetro en la cultura, que incluso es un reto mayor que el de comunicación externa. Entre otras cosas porque la comunicación externa tiene ya una forma de hacerse, ya hay una estructura, está el BIRCOM, a veces tiene prensa, a veces tiene comunicación estratégica, tiene un lugar en la organización, y cuando uno ve comunicación interna, a veces hace parte de recursos humanos, a veces hace parte de comunicaciones, a veces está a cargo un ingeniero, a veces está a cargo un psicólogo. Entonces la diversidad que hay en términos de comunicación interna hace que sea un reto aún mayor poder encontrar cómo hacerlo. Y algo que hemos aprendido y que tiene que ver precisamente con esta posibilidad de mirar cuál es la forma, porque yo estoy de acuerdo contigo, una encuesta anual no te permite actuar. Y parte de lo que haga la medición es, ¿qué hago hoy? ¿Cómo corrijo hoy? Yo no puedo esperar un año para saber si me equivoqué en enero. Yo no puedo esperar a diciembre para saber si en marzo debía haber dado un timonazo. Y parte del viaje de la medición también aplica en comunicación interna, de cómo empiezo yo a medir mi desempeño, por supuesto, pero cómo empiezo a medir el ambiente que creo que es cultura y cómo empiezo yo a medir esto contra resultados, que también aplica en comunicación interna como externa, y es que yo debo estar atado a los objetivos del negocio. Yo cuando comunico internamente no estoy diciendo quiero que todos se laven las manos porque está el COVID, no. Hay una estrategia mayor que tiene que impactar la cultura y que esa cultura va a devolver de la organización porque hay una apuesta estratégica. Entonces me parece muy chévere, Andrea, que hayas puesto sobre la mesa el reto sobre la comunicación interna. Ahora voy a ya puestas las barreras, que son las tres más frecuentes que hemos encontrado, voy a hablar muy rápidamente y seguiré procurando que seas más tú la que hable que yo del viaje de la medición. Y esto me parece uno de los puestas en marcha de AMEC como una gremiación internacional para tratar de unir las mejores prácticas en medición y evaluación de comunicaciones. Esta historia del viaje de la medición ha resultado para mí que tiene mucho sentido. Y básicamente lo plantean como en 4 momentos. Casi que yo aquí le puse estrellitas como si fuera un juego de Nintendo o una preparación para subir a una montaña. Y voy a hablar muy rápidamente de cada uno de estos niveles, y no significa que sea bueno o malo. Y la importancia del viaje de la medición es reconocer mi momento. Si yo, Juan Fernando, que he hecho algo de hiking a montañitas de 500 metros, decido que voy a subirme al Everest, posiblemente me voy a quedar en el camino y posiblemente voy a tener una pésima experiencia. A veces nos pasa cuando mostramos los tableros y mostramos experiencia de otros clientes que organizaciones que apenas están arrancando dicen quiero todo y lo puedo pagar, y pagan todo, pero no tienen la capacidad organizacional para ponerlo en marcha, para interpretarlo, y al final de un año dicen terminan teniendo una mala experiencia con la medición. Entonces la razón por la que para nosotros nos parece interesante hacer esta exposición o hablar de este viaje es porque cuando uno reconoce en qué momento toma mejores decisiones de qué paso sigue. Entonces voy a contar primero el modelo básico. Este es un modelo que está enfocado sobre todo en conteo, y tú lo mencionabas. ¿Cuántos salimos? ¿No? ¿Cuál fue mi exposición? Y algunas métricas habituales son precisamente eso, el número de notas, las impresiones, hoy cada vez más con redes sociales y la disponibilidad de datos, pues obviamente los posts, los likes, pero eso simplemente son abacos digitales. Es puro conteo de 1 a 1. Y la relación de este modelo, el más básico, con la estrategia, es que es independiente. La estrategia va por un lado y los de comunicaciones pues están midiendo y nos mandan la foto de cuántos artículos salieron, y a veces es importante y a veces no es importante, pero ya está. ¿Alguna vez tuviste este modelo en algún momento de tu carrera? ¿Te has encontrado con este modelo más básico? Sí, claro, era como yo te contaba, o sea, era el número de impactos, cuántas veces más versus el año pasado lograste salir, de pronto sí saliste en espacios más relevantes, pero había como esa falta de insights más allá del número, ¿no?
Y ese es un muy buen punto, y eso nos permite además pasar al segundo y al tercer nivel, y es uno de los errores que a veces se comete, es sofisticar el modelo básico no significa salir al siguiente modelo. Entonces, el hecho que ahora de repente tengo métricas más sofisticadas y más bonitas, no significa que sigan siendo conteo, que es cuando empezamos a hablar de métricas de vanidad. Los likes, los tweets, los shares, como una métrica que realmente no me dice nada sobre la estrategia. El segundo modelo, que es el que llamamos modelo estándar, se enfoca en metas, que esto ya es un paso evolutivo tremendo frente al anterior. El anterior, tú haces un reporte de lo que ocurrió. Aquí tú ya te dices, y lo mencionaste, bueno, tuvimos esto el año pasado, vamos para allá el próximo año y establezco una meta. Entonces, una meta, claro. Casi que me imagino un paso evolutivo literalmente del equipo de comunicaciones de decir, bueno, numéricamente en objetivo SMART, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y en un momento determinado del tiempo, ¿qué nos proponemos para el siguiente trimestre y para el siguiente año? Y algunas de las métricas habituales de esto es respuestas, es cómo reaccionan a mi comunicación, si hay más conexión con mi comunicación o menos conexión con mi comunicación. La participación, ¿no? Hay una participación de la comunidad interna o externa. Por ejemplo, nosotros tratamos de medir internamente en Búho la participación del equipo en el sistema de innovación y eso tiene impacto estratégico y de eso ya empieza a ser una apuesta. Queremos que sean 20%, 30%, 40% y llamado a la acción. Estoy logrando en mi comunicación externa e interna generar llamados a la acción y puedo observar que está resultando de el llamado a la acción. La relación de este modelo con la estrategia es de referencia. Es decir, la organización se siente y dice, pero lo que nos dijeron los de comunicaciones es que había pasado esto. Lo que nos dijeron los de comunicaciones es que habíamos subido el amor hacia la marca. Lo que nos dijeron los de comunicaciones, entonces, empieza a ser un dato relevante para quienes están decidiendo la estrategia de la organización. Hablemos ahora de ti y de tu historia en L'Oréal. Este momento, ¿cómo pasó? ¿Qué cosas pasaron? ¿Cómo se decidió? ¿Hubo ese tránsito hacia ponerse metas? ¿Qué tipo de metas se pusieron? Claro, y de hecho, nosotros como empezamos como hacer la transición hacia este modelo fue creando nuestro propio dashboard interno. Y es que empezamos a medirnos, ya a decir, bueno, ¿cómo está yendo cada país? ¿Cómo estás yendo tú? Poner algunos KPIs ya establecidos y empezar a ponernos metas para el siguiente año. Pero, como te digo, era un dashboard autoestablecido, algo un poco más manual, ¿no? Entonces, claro, es ir construyendo así bloquecitos, bloquecitos, bloquecitos hasta llegar a algo que sea más automatizado, que no nos tomará mucho tiempo luego armar reportes, como tú mencionabas, y yo insisto con el tema de que nos diera como insights mucho más ricos, ¿no? ¿Y tú dirías que fue más iniciativa de ustedes o presionados por la organización que los empezó como a pedir un poquito más? Pues mira, lo que pasa es que nosotros, y bueno, tú has trabajado también mucho con Jimena, que es nuestra directora regional, y ella es apasionada por estos temas de datos y la medición, entonces sí ha tenido una influencia muy grande en todos los países de la zona. Este hecho de poner sobre la mesa los datos para que sea más relevante la función en el negocio, ¿no? Entonces, ha sido algo liderado, digamos, por un líder de la organización, pero no necesariamente por los más altos niveles. O sea, pienso que ha sido una iniciativa muy fuerte a nivel regional que hemos tenido y más bien ha sido un ejemplo para otras regiones también. Y algo que hemos encontrado, Andrea, hay personas que se sienten amenazadas por la medición, que cuando les dicen perdón, es que acabo de darme cuenta que ahora que estamos en el siglo XXI, alguien está editando mi presentación mientras hablamos, o tomando notas sobre ello, no está diciendo nada malo, nos sirve para entender en qué está, pero ahí están apareciendo unas notas adicionales. Te decía, estamos encontrando con frecuencia
hay personas que le tienen miedo a los datos, hay personas que le tienen miedo a dos cosas. Primero, ser medido los abruma. Sí, hay personas que encontramos en equipos de comunicaciones que cuando les decimos vamos a medir, o llega la persona de operaciones, vas a medir, se ponen nerviosas, hay una ansiedad. Y lo segundo es, el proceso de establecerse metas también genera mucho miedo. ¿Tú le recomendarías algo a estas personas? ¿Hay algo que puedas decirles para decir por qué, cómo enfrentar, más que por qué no tenerlo, porque es un miedo natural o una incertidumbre natural, es cómo enfrentarlo? Pues mira, yo en mi experiencia lo que sucede es que cuando tú empiezas a ponerte metas, te genera ansiedad porque sientes que, o sea, si haciendo lo que ya hice tuve esto, ¿cómo voy a duplicar? Pero realmente ahí está la riqueza de los datos. Los datos te van a permitir ajustar la estrategia y tomar acciones que hay veces no es hacer más, sino elegir tus balas y poner ese esfuerzo en algo que es mucho más estratégico y que te va a llevar a cumplir esas metas. Entonces, está muy relacionado. O sea, es una ansiedad que se va cuando tú empiezas a entender los datos y decir, bueno, ya puedo ajustar estas tuerquitas porque tengo un fundamento. Chéverísimo. Y además me haces recordar, había hace algunos años un mensaje en una ventana de Búho que puso algún analista, uno de nuestros consultores que decía, work smarter, not harder. Trabaja más inteligente, no más duro. Totalmente. Y lo que tú acabas de decir es que los datos te ayudan precisamente a usar ese enfoque de trabajar con más inteligencia y no con más fuerza. Totalmente. Es que es así, ¿no? Es como... Y nosotros hablamos mucho también a veces de compartir, de tener esta como inteligencia colectiva y de compartir las experiencias que están viviendo otros países, porque eso también nos permite entender cómo otras personas interpretan estos datos y al final se vuelven insights para que tú ajustes esa estrategia. Claro, de acuerdo. Pues muy chévere y no había pensado en esa justificación porque pues efectivamente genera ansiedad, pero precisamente lo que debería era aliviar la ansiedad porque te da claridad del camino. El tercer nivel, que se llama que lo denominan ellos el modelo avanzado, el enfoque es en investigación. Las métricas habituales tienen que ver, por ejemplo, con la alineación de la narrativa. ¿Qué tan lejos? Acá tenemos una línea narrativa. ¿Cuál es la brecha entre lo que decimos nosotros y lo que dicen ellos de nuestra línea narrativa? Cosas ya cuando uno está hablando de consumo masivo como intención de compra, satisfacción, fidelidad y preferencia a la marca. Entonces ya estamos empezando a medir relaciones. ¿Cómo estoy yo relacionado con mi audiencia? Y en este caso, la relación con la estrategia es de guía. Entonces, en el primero es, allá los de comunicaciones están mandando una métrica. En el segundo es, lo que nos dicen en comunicaciones es esto. Y en este es, ojo, porque lo que debemos hacer según comunicaciones es esto. Entonces, marca el camino de cuál es el siguiente paso para estrechar las relaciones con las audiencias, para estrechar las relaciones con las audiencias y stakeholders internos. ¿Sientes tú que ya estamos llegando al momento en donde está L'Oréal? ¿Es más o menos este modelo que queremos construir? ¿Cuál es tu reacción al ver como la caracterización general de este modelo? Sí, definitivamente, y va muy relacionado a lo que yo te contaba al inicio, que para nosotros es muy importante no solo tener comunicación de una sola vía, sino que sea una conversación, y me encanta la palabra relación, porque al final, en una relación, e insisto mucho con la palabra conectar, en las relaciones que tú realmente conectas, y conectas porque tienes algo en común, porque compartes valores, porque compartes un propósito, porque compartes la pasión por algo en común. Entonces, en esta parte es que ya la comunicación se ve como una herramienta mucho más poderosa, porque tú no solo estás generando impactos en la gente, sino también empiezas a movilizar a estas audiencias. Entonces, en esta etapa, en este modelo, es cuando de pronto tú empiezas a ver la comunicación como algo muchísimo más estratégico para el negocio y para tus objetivos de negocio. Y aquí a nosotros, por ejemplo, nos cambia el mundo cuando entramos a acompañar a un cliente en esta fase, porque a diferencia de los dos anteriores, que uno puede crear un sistema más o menos estructurado y rítmico de medición, este está guiado por preguntas.
Y al ser un modelo guiado por preguntas, las acciones a tomar son diferentes de medición. Ya no es como una cosa rítmica, mecánica, que te genera como un productor de KPIs, sino insights que guían literalmente la estrategia, no solo de comunicaciones, sino de la organización, para dar el siguiente paso. Y es por eso que se vuelve muy importante que los insumos sean también diferentes, porque si tú quieres medir una relación, ya no es suficiente medir que está saliendo en medios, ya no es suficiente solo pedir que está saliendo en redes, ya tienes que ser mucho más creativo para meterte en la cabeza de las personas, que puede ser, digamos, literalmente sondeando la cabeza de las personas, pero también observando su comportamiento, su lenguaje, la forma en la que construyen y hablan de su relación con tu marca. Entonces, la creatividad para quienes medimos aquí es fundamental. Sí, ahí sabes que es muy importante, y bueno, tú lo has dicho, pero tener un aliado que sea experto y que tenga el tiempo de hacer esto, porque ya cuando hablamos de interpretar estos insights, es invertir muchísimo tiempo y es estar en los canales donde nuestras audiencias están, que a veces no son los mismos canales en los que nosotros compartimos nuestros mensajes corporativos. Entonces hay que entender muy bien cómo se están comportando las audiencias y como tú dices, ahí también la asesoría creativa de los expertos es fundamental porque es ver cuáles son las nuevas formas, cuáles son los nuevos espacios, los nuevos canales donde puedes empezar a medir. Así es. Y para nosotros también es un reto divertido porque cada pregunta es diferente, cada relación es diferente. Yo, por ejemplo, y ahora que entramos al modelo integrado, no creo mucho en los modelos que miden reputación haciéndole la misma pregunta a todas las marcas, porque los atributos de reputación que espera Cabify de Uber son diferentes y la relación que espera construir cada una de estas marcas es diferente. Lo mismo si piensas en los bancos, quieren construir una relación diferente, entonces no están compitiendo por las mismas betas y eso obliga a quien está haciendo la medición a pensar de manera creativa cómo mido sin subir la barrera del costo, porque ahí es donde el equilibrio y la inteligencia del equipo de analistas y de insights es fundamental. Y el que ellos denominan el modelo integrado, a hoy, porque hay que ver eso cómo evoluciona, pero a hoy el modelo integrado, su enfoque está en el impacto organizacional. Es decir, el modelo integrado sabe, al mover esta palanca en comunicaciones, cómo modifico yo un impacto organizacional relevante, no solo de comunicaciones, sino de mi estrategia a 1 año, a 5 años, a 20 años. Entonces, obviamente, algunas de las métricas habituales o de los caminos habituales de medición es, por supuesto, reputación. Y hay unos retos, la industria de reputación se tiene que reinventar alrededor de cómo estamos leyendo esas relaciones y esos mundos construidos de las personas de la marca en sus cabezas, los cambios organizacionales, los cambios culturales. Eso es fundamental, lo decías ahora hablando de comunicación interna y estamos atravesando un periodo muy importante para muchas marcas de transformación cultural que va a pasar con o sin tu intervención. Y aquí lo que tenemos que descubrir es cómo impactas organizacionalmente desde controlar esa comunicación interna, los cambios de público, los cambios sociales. Ahora trabajamos mucho con el sector financiero le tiene, la palabra correcta debe ser preguntas, incertidumbre a los centennials. El sector financiero le tiene muchas preguntas a los centennials y poder anticiparse esos cambios y poder acompañar esas transformaciones sociales y obviamente al final el signo pesos, que es como el santo grial de la medición de comunicaciones, es cómo demuestro yo que mi esfuerzo en comunicaciones tiene un valor y cómo lo traduzco a signo pesos. Ahí hemos visto además una metodología que hizo carrera como en los 70s, que es el equivalente publicitario, que es un dato, pues digamos que no es cierto, es un vanity metric, lo que pasa es que se le pone el signo pesos, pero hay formas de trabajar con los equipos para descifrar cómo demuestro yo, ya sea por eficiencia, por costo, por valor, qué es lo que estamos aportando, estos intangibles de los que ustedes son guardianes, cómo están aportando. La relación, digamos, de este modelo con la estrategia es que impulsa el resultado. La organización se usa unos planteamientos que van mucho más allá de comunicaciones, y comunicaciones es simplemente un músculo que empuja a la organización en esa dirección. Entonces, obviamente, este es un modelo
casi que aspiracional cuando uno mira, nosotros trabajamos con muchos clientes corporativos, regionales, con gente brillante, y esto es un camino que apenas la mayoría están empezando a construir. Entonces, no sé, cuéntame un poquito tu reacción a este modelo, Andrea. Sí, definitivamente, y más bien yo tenía una pregunta para ti con respecto a esto, y es, ¿tú por qué crees que recién ahora las empresas, inclusive las más grandes, están moviéndose hasta a este modelo? O sea, ¿tiene que ver con que las herramientas recién están habilitándose en este periodo, o cuál crees tú que es la razón? Eso es una súper pregunta. Yo se lo atribuiría por lo menos a dos fenómenos. Uno es que el BI, el Business Intelligence, arranca en lugares con más datos y que se ven de manera más evidente el impacto a la organización, y empieza a expandirse hacia el resto de la organización. Y una intuición mía es que tal vez el área de reputación y el área de comunicación corporativa era de los más lejanos a la hora de que el Business Intelligence hiciera, como que se le exigiera a la organización. Y de hecho eso puede explicar por qué con frecuencia el de comunicaciones había quedado desequilibrado, porque ni siquiera recibió la demanda. Y lo segundo es, evidentemente, hay hoy más datos disponibles que de manera natural le permiten al de comunicaciones decir, yo puedo guiar mi estrategia, yo puedo participar en el resultado, pero además es cada vez más evidente que todo ese desarrollo metodológico de marketing también sirve para medir el impacto de comunicación corporativa, el impacto reputacional. Entonces yo creo que también los expertos en comunicaciones, que no necesariamente son los mismos de marketing, han aprendido mucho de herramientas para medir el resultado. Es digamos, claro, lo que yo estoy leyendo del entorno es una combinación de esos factores. Sí, no, de acuerdo contigo, y un poco en la experiencia, que es la pregunta que tú me hacías, yo pienso que son esas dos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, que estamos metiendo el análisis de datos en nuestras rutinas diarias, que es algo que nosotros quizás antes hacíamos en periodos un poco más prolongados. Veo el resultado una vez al mes, cada 15 días. Ahorita nos estamos dando cuenta que realmente hay que tomar la temperatura de una manera mucho más rápida para poder ser también, o sea, ser más adaptables y adaptarnos más a estos cambios y transformarnos nosotros también en la medida que el entorno también nos lo pida. Lo otro, y me encantó que mencionaras esa colaboración de conocimiento entre marketing y comms, porque no solo con marketing, pero también nos hemos dado cuenta de la importancia de las sinergias internas. Hay una expertise que tienen muchos equipos y que no solo con comunicaciones, pero inclusive entre ellos nos estaban ayudando con cosas en las que dentro de la organización ya éramos expertos. Entonces, esas sinergias de trabajar con equipos multidivisión, multidisciplinarios, eso nos ha permitido también entender mejor cómo podemos usar estas herramientas y cómo podemos apalancarnos de los datos para sumar al negocio. Entonces, esa es la rigurosidad, porque pienso que esa es la palabra, es la disciplina y la rigurosidad de leer los datos, de entenderlos, de interpretarlos, de compartirlos con las audiencias internas que son decision makers, y establecer un trabajo colaborativo. En L'Oréal nosotros lo llamamos trabajar como un One L'Oréal, y es cómo podemos aprovechar el expertise que tenemos en distintas áreas para cumplir objetivos comunes. Entonces, este tema de datos es algo clave, porque si uno se pone a analizar, todas las áreas trabajan con datos, todas. Entonces podemos aprender mucho unos de otros sobre cómo llevarlos a la vida. O sea, al final un dato es un dato hasta que lo llevas a la vida con un cambio en tu estrategia. Así es, y además eso que acabas de decir es clave, y es un riesgo que corren a veces las organizaciones es tener los datos. Porque el dato frío puesto en un PowerPoint o en un Power BI no te dice absolutamente Exactamente, nada. No es un número y punto.
Es un número y punto. Y pues por supuesto hay un montón de técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial que nosotros mismos estamos desarrollando, pero eso es para alimentar a un sabio consultor, a un sabio miembro del equipo que dice lo que nos está indicando, y el que está en control de la realidad soy yo, humano, me estoy apalancando de una tecnología para poder tomar decisiones. Es clave que los datos tengan vida a través de las personas, porque de lo contrario pues son totalmente muertos. Exactamente. Pues muy bien, ese era Andrea, como el modelo. A mí me parece que es un modelo que ayuda mucho para que las organizaciones se pongan en el punto en el que están y puedan trazarse un camino de evolución, de pasar de contabilizar a reportar, a planear y a tener un impacto sobre la organización y sobre sus audiencias. No pasa de la noche a la mañana. Y si uno está en el nivel básico, debe cuidar su bolsillo y asegurarse que invierte en un sistema de medición que le permite sacar adelante su estrategia y que no se arranca de una vez con el Ferrari sin haber sacado el pase o la licencia de conducción del Topolino. Finalmente, a mí me parece muy útil y sobre todo en este tipo de conversaciones compartir siempre con la comunidad cosas que les sirvan y que aterricen esto que estamos hablando. Cuando uno va al mapa de madurez de la medición en Google, uno lo que encuentra es una herramienta que me permite hacer un benchmark global de cómo estoy yo en ese viaje de la medición frente a otros. Es un ejercicio de 40 a 45 minutos. Nosotros lo recomendamos guiado por algún miembro de nuestro equipo. Es muy sencillo, es una llamada donde los ayudamos a resolver las preguntas. Pero el resultado, si ustedes se meten en este momento a Google, a MEC Maturity Mapper, ahí sale. Y es una encuesta muy sencilla, con unas preguntas muy interesantes que, insisto, podemos ayudar digamos, acompañarlos a diligenciarla y a producirles un resultado, pero al final te da una idea de cómo estoy yo en reporting, cómo estoy yo en planning, cómo estoy yo en impacto y cómo está mi sistema de medición frente a otras empresas del mundo. Y lo más importante es que el mismo espacio te arroja unas recomendaciones de por dónde arrancar. A veces la pregunta más difícil es, bueno, ¿y qué sigue? Me meto por redes sociales, hago encuestas de opinión, creo un tablero que pueda ver toda la organización, ¿qué sigue? Entonces, esto simplifica mucho esa decisión de, bueno, acá lo que nos está diciendo, por lo menos este resultado, este puede ser un buen primer paso para avanzar en este camino de la medición. Entonces, mi primera invitación es a que nos busquemos 45 minutos y hacemos este ejercicio contigo. Yo creo que sería muy chévere, e incluso con los demás miembros del equipo. Claro que sí, me encantaría. Chévere. Pues yo antes de despedirme, hay una cita de William Kelvin, que es los que hacen fotografía, la K es de Kelvin, que mide literalmente la luz y la calidez de la luz en el ambiente. Y él dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Que era lo que decía Andrea hace un momento, y es, si yo no tengo datos, yo no tengo con qué actuar. Entonces, exacto. No sé, Andrea, si quieres agregar algo. Yo estoy tremendamente agradecido por tu tiempo, por el de Montserrat, por el del equipo de L'Oréal en toda la región. No, a ustedes de verdad por la invitación. O sea, siempre es un gusto colaborar con estos espacios y compartir la experiencia, porque al final, si hay algo que todos los comunicadores queremos, y yo creo que ese es el objetivo, es cada vez profesionalizar mucho más nuestra función y volverla más estratégica para el negocio. Y definitivamente la medición de datos y el entendimiento profundo de estos insights es lo que nos da esa autoridad al final para poder tomar decisiones y persuadir a nuestros stakeholders. Entonces, súper importante que uno empiece a meter dentro de la rutina estas rituales que nosotros llamamos de entender los datos, de medirlo en daily basis, y se va a volver parte de la costumbre diaria hasta que va a ser parte de tu rutina normal, ¿no? Entonces, al inicio sí es un esfuerzo adicional, porque es algo con lo que uno no ha sido formado, ¿cierto? Entonces, es un esfuerzo adicional, pero vale muchísimo la pena y los resultados son maravillosos. Entonces, sí, soy muy fan de
de la medición de datos. Gracias más bien por el espacio y por también todo lo que nos has compartido. Chévere, Andrea. Al final lo que dices creo que para nosotros es muy emocionante porque sabemos que estamos acompañando equipos que no necesariamente fueron formados en data. Y acompañarlos en el proceso de familiarización y de encontrarle sentido a esto a nosotros nos emociona mucho. Entonces, de nuevo, Andrea, Montserrat, un saludo también a Jimena, a todo el equipo de L'Oréal en la región, y muchas gracias por permitirnos compartir sus experiencias con personas que seguramente del sector de dirección de comunicaciones y comunicación corporativa van a encontrar de mucho valor. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Daniel. Un abrazo para ti y todo el equipo de Búho. Súper, muchas gracias. Y Daniel del equipo de WeWork, muchas gracias por organizar el espacio. Gracias. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos compartiéndoles a toda nuestra comunidad este contenido de muchísimo valor. Muchas gracias. Súper. Saludos para todos. Feliz día.